Hola, hola. Muy buenos días. Gracias a todas las personas que se conectan en este momento a una nueva charla rolera de Rol en Casa, la que tenemos todos los sábados, para hablar de distintos temas, temáticas sobre narrativa de rol. Hoy vamos a hablar de desarrollo de personajes, así que los estaré leyendo. Ya saben, pueden participar en Discord si están por allí, los estaré leyendo, y también pueden participar directamente en nuestro Twitch. Denme un momentito que estoy acá terminando de organizar un par de cosas. Pero ya saben, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, los estaré leyendo directamente. Bien. Comenzando como siempre las charlitas roleras, hago un par de saludos a los amigos de Acataca de Argentina y de Primigenia Austral, que nos apoyan muchísimo con estas transmisiones, nos apoyan con los contenidos que se hacen. La verdad, es muy bonito contar con la comunidad rolera hispanohablante para tantas iniciativas que se sacan desde Rol en Casa, y siempre buscando promover el rol en donde se habla en español. Así que un saludo especial para ellos, y de verdad el agradecimiento por apoyarnos tanto y darnos difusión en todo lado. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, y espero no expandirme tanto porque creo que incluso puede ser un tema que eventualmente pueda tener una segunda o tercera parte, que es el desarrollo de personaje. Y el desarrollo de personaje entendiéndolo desde cómo mi personaje cambia sesión a sesión, cómo mi personaje va adaptándose a lo que le pasa con el entorno, y cómo este cambio origina, digamos, cómo este cambio hace que mi personaje evolucione con la historia y cambie muchísimo desde lo que era la primera sesión a lo que viene siendo la sesión actual en la que llegue a estar. Y cómo una campaña realmente permite que los personajes tengan evolución real narrativa, relevancia real narrativa, desde que se pueda utilizar el apoyo del narrador y desde que se pueda empezar a utilizar todo lo que es el trasfondo de los personajes. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de esto. Termino acá un momentico un par de cosas, pero por ahora los voy leyendo, los voy saludando. Gracias por conectarse. Si alguien puede pasarse en algún momento por el Twitch y confirmarme que todo se escucha bien, que es el susto de siempre de que por algún motivo no se escuche muy bien, les agradecería. Mientras termino acá de setear un par de cosas. Entonces, la charlita de hoy va a ser muy enfocada a jugadores, pero a los narradores y la forma en que ellos o que nosotros podemos aportar a esa evolución de personaje, y podemos ayudar a que los personajes realmente tengan un rol directamente en la historia que estamos contando, y sientan ese lugar, ese espacio en el mundo, para que puedan desarrollarse realmente y puedan empezar a hablar y puedan empezar a tener una voz real dentro del mundo que se está construyendo. Así que comencemos con lo primero claramente, y es ¿a qué nos referimos con desarrollo de personaje?
Y es, vamos a empezar a entender un poco más que en la narrativa y principalmente vamos a hablar de partidas que son largas, partidas que tienen que ver con campañas cortas o campañas largas más que los one shots. Vamos a entender que los personajes tienen allí una relevancia como principales actores. Los personajes vienen siendo los constructores del mundo como personajes principales que van interactuando con todo lo que pasa alrededor. Pero este mundo nos va transformando. Y esto lo vamos viendo directamente a cómo nosotros nos comportamos en el mundo real. Nosotros tenemos transformaciones dadas por la sociedad, dadas por las cosas a las que nos vemos sometidos, bien sea nuestro trabajo, nuestro estudio, las relaciones sociales en las que nos involucramos, la familia, las parejas. Todo esto nos va cambiando un poco y si uno mira por lo menos lo que era, no sé, antes de pandemia, lo que somos ahorita, seguramente hemos cambiado muchas formas de comportarnos y de pensar. A los personajes les debería pasar lo mismo. Y es que entramos en el juego eh, entramos en el juego de nuestros personajes empiezan a interactuar con un mundo que los cambia y cómo ese mundo los va cambiando y cómo va transformando su manera de ver todo lo que sucede alrededor. Esto, digamos, en un juego tradicional tipo Calabozos y Dragones podemos hablar de los niveles, cómo los niveles realmente cambian la forma en que el personaje ve el mundo. Y esto, ojalá, en lo que trato de traer en estas charlas, se vuelva narrativo más allá de un ahora tengo un más dos, ahora tengo un fit, ahora tengo esta nueva habilidad. Es como justamente esa nueva habilidad, como ese nuevo fit, como esa nueva estadística que hace que sea más fácil para ti golpear, cómo te cambia la percepción frente al mundo y cómo realmente empiezas a abordar el mundo desde un personaje más avanzado. Toda la experiencia que ha tenido, todo lo que ha transcurrido, cómo lo va cambiando. Eso también es fundamental cuando uno empieza a pensar las, eh, en las experiencias o en los puntos de experiencia, perdón, que se da, porque realmente se dan porque se experimenta, porque el personaje ha evolucionado y ha cambiado y ha tomado decisiones, ha asumido consecuencias y esto va más allá de simplemente enfrentarse a un enemigo. Es la razón por la que a veces mis mensajes van un poco en contravía de los clásicos hack and slash, en los que los personajes eh, solo se van con un arma de frente contra un enemigo, golpean, golpean, siguen avanzando y hasta ahí llega todo. Acá la idea es que en serio empecemos a abordar el mundo desde la perspectiva de narrativa y empecemos a entenderlo y a asumir las cosas. Así que lo primero, para empezar a hablar desde este proceso de cambio, vamos a pensar un poco más en las motivaciones y objetivos que pueden tener los personajes. Acá vamos a hablar directamente de cómo estos personajes en mi historia van a empezar a asumir su trasfondo. El trasfondo es muy importante para esto, porque me va a decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr. Es el que le da lugar realmente al personaje jugador dentro del mundo para poder saber hacia dónde se dirige. Por eso es importante la sesión cero y por eso es importante que en una campaña se dé un espacio para presentar estos personajes, entender qué quieren, entender sus motivaciones y sobre todo entender sus metas. Y es también necesario entender que por más que tengan las metas no quiere decir que se vayan a cumplir. Quiere decir que tiene un enfoque hacia donde quiere llegar. Esto es fundamental porque cuando no se tiene esto en cuenta, muchas veces los personajes van a sentirse perdidos dentro de lo que está pasando. Van a sentir que cada historia simplemente están tratando de sobrevivir y no saben realmente para dónde van. Y es un error que se comete regularmente, es algo que a mí me ha pasado, pero que se va sorteando cuando empieza uno a preguntar y a asumir directamente qué es lo que pasa con los personajes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para dónde quieres ir? ¿Cuál es la motivación para que tú quieras seguir siendo un hechicero, un investigador, un guerrero, un militar? No importa el juego. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir ahondando en este mundo? En algunos casos puede ser un asunto de heroísmo. Y esa motivación es algo emocional. Yo quiero que me reconozcan como un héroe y quiero salvar mucha gente. Quiero que las personas de verdad empiecen a sentir que yo soy de esta manera. O quiero poder. Quiero que eventualmente poder tener algunos objetos mágicos de este tipo y que la gente me reconozca como un gran hechicero. Que sepan que la magia que yo hago transforma parte del mundo. Esa motivación y esos objetivos nos van a ayudar a que el personaje desde el comienzo tenga claro hacia dónde quiere ir, pese a que la historia vaya a otro lado, y va a ayudar a sopesar
como los escenarios entre lo que es el personaje y la historia que está contando el narrador, para que no se sienta completamente disímil. Si mi personaje quiere ser un paladín cuya misión realmente en el mundo es entender un poco más a partir de su Dios, pero lo que quiere, más allá, digamos, de hacer el bien y demás, es tratar de entender los conflictos que se generan por todos los hilos que se tejen de los dioses y de las entidades más fuertes. De pronto la historia que estamos jugando es una historia donde simplemente se van a rolear relaciones interpersonales y va a ser como una especie de día en la playa todas las sesiones. Ahí, por ejemplo, tendremos una dicotomía y el jugador tendrá que entender que no llega a cambiar la narrativa que el narrador está proponiendo, sino que también tiene que adaptarse a ella. Pero de entrada puede saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son los objetivos y cómo puede modificar un poco esta idea de lo que quiere de historia. Esto teniéndolo claro desde el momento cero va a servir también para que el jugador no se sienta tan perdido y eventualmente sienta que hay una evolución. Es casi como uno tener no sé si los que estén estudiando o hayan estudiado ya una carrera universitaria, tener clarísimo qué es lo que quisieran hacer cuando se vayan a graduar. Si bien la vida real, después de que uno se gradúa, cambia completamente y tal vez uno no se dedique directamente a lo que uno estudió, el tener eso como una motivación sí ayuda a que uno le encuentre por lo menos un gusto al estudio, le encuentre un sentido a lo que está haciendo y uno vaya como poco a poco buscando los caminos para poder dedicarse a ello. Hace que cambia, pero sirve muchísimo. En este caso, el tema es que las acciones de verdad van encaminadas a que el personaje quiera lograr esto y va a servir mucho para que también no solo conozca su hoja de personaje, no solo sepa las habilidades que tenga y no esté tan perdido con cada cosa que tiene en su hoja de personaje, sino que estas acciones puedan servir dentro de un rol y se entienda que hay una motivación clarísima para hacer ese rol. Esto le da sentido realmente a una historia. Esto sirve para que el personaje dentro de su grupo sepa qué es lo que quiere hacer, pueda aportar y en serio no se sienta como una simple mezcla en la que no sé qué voy a hacer, pero voy a lanzar los dados a ver si lo logro. Sino, ok, mi personaje quiere hacer esto y esta es su motivación. Voy a tratar de cambiar la palabra, digamos, personaje por decir, no sé, mi paladín quiere hacer esto y va a hacer esta cuestión. Mi investigador de lo paranormal quiere hacer esto y esta es su motivación. Él quiere descifrar y quiere demostrarle al mundo que existen características completamente diferentes dentro del escenario de lo espectral y el mundo del más allá. Y la gente como es escéptica, quiero demostrarles que es distinto. Así que sus acciones van a estar muy encaminadas a tratar de convertirse en un vehículo para transportar esa información de un lado a otro. Esto realmente le empieza a dar un sentir diferente al grupo, va a ayudar también que el grupo tenga una cohesión porque cada uno tiene sus objetivos y esto hace que un grupo también de héroes vaya a tener como una motivación clara como grupo, una motivación clara individual y una motivación clara dentro de una historia. Hace que todo tenga cohesión. Cuando tenemos cohesión dentro de lo que hacemos, las campañas se empiezan a volver memorables. Nos empiezan a dar realmente unos momentos de narrativa tan interesantes que se empieza a descubrir el pasado del personaje dentro de la historia y se empieza a ver cómo ese pasado transforma el futuro de ese personaje. Así que por eso es tan importante y tan relevante tener desde el comienzo clarísimas las motivaciones y los objetivos. El segundo punto, llamémoslo conflictos y consecuencias. Mientras tomo un poquito de agua, si algo los voy leyendo, si quieren dejar algo. Gracias por la aclaración. No sé a qué viene en este momento para decirme que hay un cambio de horario. Como te dije, me han dicho lo contrario. Creo que ya. No sé si quieres copiarme la Wikipedia también. El comentario era, me han dicho lo contrario, se ajusta para el próximo y creo que ya, ahí seguimos. Si tienes algún aporte dentro de la charla, estaría mucho mejor. El segundo punto se llama conflictos y consecuencias y hablamos de los personajes todo el tiempo se están enfrentando a varios conflictos. Conflictos bélicos porque se encuentran con criaturas a las que tienen que derrotar o con las que tienen que pelear. Conflictos con enigmas que tienen que desarrollar, conflictos interjugadores. Siempre hay conflictos porque los conflictos son esta parte de
de la historia que permiten cambios reales. Los conflictos lo que nos permiten es enfrentarnos con quienes somos, con lo que tenemos y ver cómo lo sobrepasamos. Cuando un conflicto no permite que se sobrepase, cambia el personaje, cambia la forma de ver la vida un poco. Cuando el conflicto se puede sobrepasar, también cambia. Los conflictos son estos pequeños puntos que permiten una transformación constante. Bien sea un cambio en personalidad, bien sea en la forma en que ve la vida, bien sea en la manera en que determina su comportamiento o sus acciones. Y con esto me refiero a que un conflicto, no sé, un enigma que se sopesa entre el grupo y alguien del grupo logra descifrarlo, permite que este personaje entienda que realmente tiene una inteligencia. Permite que este personaje realmente conoce y sabe y hace la manera y entiende cómo el mundo empieza a reaccionar alrededor de él y empieza a tener más confianza. Dice, ok, yo soy capaz de resolver este tipo de enigmas. Pese a que no sea el personaje tal vez más inteligente a nivel de características, puede ser un personaje que tiene una capacidad analítica y esto no está nada mal que salga un poco de las características desde que pues tenga sentido con el personaje. Un conflicto bélico también puede ayudar a entender otras personas. A mí me pasó en un grupo que éramos solo bardos y yo tenía un gnomo bardo. Pues vemos que a nivel de pelea cuerpo a cuerpo no éramos muy buenos, a nivel de pelea rango tampoco yo era muy bueno. O sea, mi personaje realmente era más como hacer trinkets y de mucho rol, de ser manipulador, de hacer chistes, de engañar o de ser muy cortés y usar la diplomacia. Y como en tres batallas pasó lo mismo, estábamos peleando él desde afuera tratando de hacer sus hechizos bastante sencillos porque igual éramos bajo nivel. Pero cuando se le acabaron tenía que lanzar una flecha y las tres veces saqué crítico y las tres veces logré acabar con la criatura. Entonces este personaje tenía en su cabeza que, y era la forma en que él interactuaba, que cuando todo falla él sabe que puede contar con esa maravillosa puntería. Y entonces cambia la forma de ver el mundo. No se sentía ya tan débil y tenía que estar detrás de los demás, sino que se sentía alguien que realmente no solo va aportando, sino que tal vez en el último momento se convierte en este salvador, ¿sí? En este que les va a cubrir la espalda y va a poder hacer algo más. Entonces, los conflictos realmente permiten entender qué es lo que estoy pasando, qué es lo que tengo hasta este punto y cómo puedo resolverlo y cómo puedo seguir adelante. Es algo que a veces se nos olvida en campañas, es algo que a veces hace que los personajes se sientan un poco planos después de tener 5 o 6 campañas. Es algo que hace que en algunos juegos, y pasaba, de nuevo digo que es más la visión del narrador que en sí la agenda narrativa del juego, que algunos juegos hagan que uno siente que todo el tiempo es lo mismo. Como que, ok, ahora lanza los dados, pero entonces ya no tienes un más 3, sino más 5. Pero cuando el narrador permite que haya una narrativa, ese más 3 en lugar de ese más 5 en lugar de más 3, se podría revelar como que este personaje de verdad está sintiéndose como un héroe, tiene más confianza en sí mismo, ha entendido cómo pelean sus enemigos, ha entendido cómo son estas criaturas y ahora tiene una mayor capacidad de pelea. Entonces ya no es simplemente, ok, ahora lanzo y va con un más 5, sino que dice, entonces en este punto, como él ya sabe, lo que hace es proteger a sus amigos, pone el escudo de frente, le grita a los demás que vengan contra él y pues se va a exponer a que lo ataquen todos los enemigos, mientras los demás ya saben cuál es la dinámica y lo rodean para poder atacar. En ese momento la narrativa cambia muchísimo y el personaje se va a sentir como alguien confiado, así le vaya mal, va a sentir como alguien que realmente va generando una autoestima distinto y también una capacidad de liderazgo. Ahora, ¿por qué hablo de conflictos y consecuencias? Porque no siempre le va a ir bien y es lo bonito también de tener los dados dentro de los juegos de rol. Si lanza y de pronto pifia, es posible que ahora entienda el mundo después de sobrepasar este conflicto en el que le fue mal, entienda que pese a que tiene confianza, pese a que tiene la autoestima un poco más alto, pese a que cree que es más fuerte, aún así va a depender de sus compañeros, aún así tiene que hablar con ellos, aún así no puede lanzarse de cabeza únicamente a hacer todo solo o sola, sin afrontar las consecuencias que puedan venir. Y las consecuencias además muchas veces vienen para los jugadores alrededor, muchas veces ni siquiera vienen para el mismo protagonista de la escena. Entonces el entender conflictos y consecuencias nos da realmente un avance de historia, nos da realmente una perspectiva completamente distinta y hace que de una sesión a otra uno pueda sentir realmente que un personaje ha cambiado. Que uno diga, uy, acá hay algo diferente contigo, acá hay algo en tu voz, hay algo en la forma en que estás abordando el conflicto, hay algo completamente más asertivo en la manera en que estás interactuando con el grupo.
y esa evolución de personaje sea a partir de estos parámetros. Tenerlos conscientes, digamos que muchas veces los hacemos de manera inconsciente y está perfecto, pero tenerlos conscientes nos va a ayudar a que realmente nosotros podamos asumir y entender cada cosa que estamos haciendo y cómo vamos avanzando en esa evolución de personaje y cómo vamos avanzando en esa transformación de personaje. El tercer punto, mientras les voy a leer algunos comentarios que están dejando en Discord, dame un segundito, mientras paso la tercera. Eh, decía, dice Nervo que estaba pensando ya en un desarrollo de personajes en mi campaña actual. Alguien del desarrollo de personaje a Sagitar para que deje de ser traicionero. Por ejemplo, vean, Sagitar es un personaje que tengo, bueno, Elvido es un personaje que tengo, lo narra Sagitar en Dragonlance. Y ha sido un personaje que ha tenido muchas transformaciones y él ha estado desde la primera campaña que narré de Dragonlance, que eran campañas cortas de 4 sesiones. Pero ha sido muy interesante la evolución de personaje, a irlo entendiendo de una u otra manera, pese a que su rol se mantiene, la forma y la perspectiva de ver el mundo ha sido cambiante. De un personaje neutral egoísta a un personaje que sigue siendo neutral egoísta, pero tiene en cuenta el grupo y entiende más las consecuencias, pero sigue siendo caótico. Y siento que es una parte de ir y venir. Darles, darles como espacio y conflictos que les permitan ese desarrollo y darles espacio también para que roleen y puedan dar también como jugadores qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir. Entonces, esto es fundamental y por eso el tercer punto justamente viene con algo que se llama detalles relevantes. Espera, decía una cosa acá, Herbo, mencionando a el bardo, actualmente estoy rodeando uno que va por la senda del erudito, tengo stats altísimos en varias cosas. En la segunda sesión saqué un 29 de convencimiento, pero en la última sesión saqué 11 y casi nos matan a todos. Se sintió culpable y ahora está congraciándose con la Fari. Exactamente. Hay que empezar a abordar las consecuencias de nuestras acciones para poder realmente avanzar en el rol. Hay personajes que son como, ah, sí, fallé, ah, sí, crítico, y ya, y vuelvo y lanzo, y sigue lanzando, y como narrador, la verdad, tenemos que darles el espacio para que esto implique algo real dentro del personaje, dentro del conflicto que pueda tener, dentro de lo que haya pasado y las consecuencias. El tercer punto que llamo detalles relevantes tiene que ver con el trasfondo del personaje y cómo ese trasfondo no puede quedar en el olvido, sino que debe quedar para poderse usar dentro de la historia. Por eso es tan, en lo que se hace mucha mella, algo en lo que dentro de lo que se habla tanto, sobre todo en memes, y es que no se trata de una biografía de tu personaje, no es escribir todo un tratado, no es escribir una novela corta sobre el personaje. Sería ideal que lo hagas si quieres y de verdad siempre es una motivación que yo doy de explorar la narrativa escrita también para ustedes mismos, para tratar de hacer escritura creativa. Pero para el juego, tener un trasfondo de 20 páginas genera dos cosas. Uno, un poco de frustración cuando te das cuenta que no todo va a quedar y no todo va a salir a flote dentro de la historia. Y segundo, un poquito de insatisfacción dentro del narrador también, porque muchas veces esta historia está bajo unos parámetros que yo sí o sí quiero y quiero que esto sea lo que pasa con mi personaje y quiero que sea el hijo de un rey salvador del mundo y empieza a sentirse esta dicotomía dentro de la historia y también va a generar un poquito de roce con los demás jugadores. La idea es que sean solo detalles relevantes del pasado de este personaje, quién es, la motivación como hablamos antes, y detalles que sean muy importantes para mí como jugador. Por ejemplo, mira, lo que pasa es que mi personaje es el menor de 5 hermanos. Todos fueron grandes guerreros. Yo, o sea, menor además que el siguiente hermano me lleva casi 15 años. Todos han sido grandes guerreros. Hay uno que es un gran hechicero, o sea, como que lo reconocen mucho en la ciudad y demás. Pero yo tuve un montón de dificultades al comienzo. Y la verdad, soy como esta oveja negra de la familia en la que el que no ha logrado muchas cosas y está determinado a tratar de demostrarles que él puede ser muy bueno, que realmente es hábil. Así que le ha tocado como esforzarse el doble, le cuesta un poco entender muchas cosas del mundo, entonces ha intentado aprender y le costó aprender a leer, pero ya sabe hacerlo y sabe leer 3 idiomas. Le ha costado aprender a pelear, pero ya por lo menos ha podido hacerlo de esta forma. Y ese detalle principalmente, le cuesta aprender del mundo, funciona como un dato relevante para decirle al narrador, mira, acá está el trasfondo, que es un párrafo, pero entre las cosas importantes, es una persona que le cuesta esto, pero va a esforzarse el doble, es una persona que no socializa mucho, pero la verdad quiere tener amigos, así que va también como a esforzarse para poder socializar con ellos,
Y lo tercero es una persona altamente curiosa sobre las cuestiones de la magia, porque nunca ha tenido ese acercamiento más allá de su hermano que se fue temprano de casa. Tres datos que para el narrador pueden servir mucho dentro de la historia. No es decirle al narrador y entonces es que él es el último del linaje y él va a ser el que va a abrir las puertas que van a liberar la magia oscura que va a colapsar al mundo, así que él está intentando luchar contra los demonios. Ok, pero tienes 12 años y eres nivel uno, o sea, la historia no va por ese lado, entonces no trates de presionar tampoco una historia que el narrador no va a contar y tampoco pues el narrador tiene que ser tan cerrado de no permitir que un personaje tenga ciertos trasfondos. Es una cuestión de mediar, pero como tal, que sean relevantes es que en ese trasfondo no es necesario que cuentes que te gustaba desayunar todos los días tres huevos con una hogaza de pan, con cafecito y en la noche siempre cenar avena, porque eso realmente no es algo relevante dentro de una construcción narrativa para un personaje que va a evolucionar a partir de conflictos. Pero sí es relevante decir que es un personaje que vive en escasez, que jamás ha tenido nada, que lo máximo que tenía era un par de piezas de cobre para vivir el mes, así que es una persona que ha tasado muchísimo todo lo que tiene de dinero, que acostumbra no a comer tanto, sino a tasar toda la comida que tiene, el agua que tiene, porque la escasez estuvo presente en su familia hasta que él logró salir a aventurar y tratar de ayudarlos. Ahí se vuelve un dato relevante, es un personaje austero porque su vida no fue fácil a nivel de comodidades. Y eso de verdad muestra que es un personaje que tiene una capacidad de rol. Es un personaje que puede tener una evolución. ¿Qué pasa con ese personaje cuando la primera misión le ofrecen una suma que nunca en su cabeza se le hubiera ocurrido, ¿sí? Si hablamos de Calabozos y Dragones y es lo máximo que ha visto es una moneda de plata en su vida como máximo tesoro, ¿qué pasa si este personaje en su primera misión le ofrecen 500 piezas de oro? ¿Cómo roleo yo eso? ¿Sí? Y ahí es donde viene la parte interesante, detalle relevante con un conflicto moral. Moral porque nunca se ha enfrentado a tanto dinero. ¿Qué puede pensar este personaje? Puede irse por el lado de ahora se vuelve un despilfarrador y cada moneda que tiene la va a gastar porque piensa que va a ser la última de su vida. Se vuelve tacaño porque como nunca tuvo, no quiere volver a estar en escasez y va a tratar de sopesar cada moneda para no usarla. Va a mandarle todo el dinero a su familia todo el tiempo y no va a gastarlo en este personaje porque quiere ayudarles. Si se dan cuenta, estos conflictos generan un abanico de posibilidades que es lo ideal para ya es hacia donde el personaje puede empezar a tirar y hacer su historia, hacia donde puede empezar a construir quién es en ese mundo. Y por eso la parte de relevantes, porque no nos podemos quedar con tantos detalles, de verdad, uno como narrador, y yo a veces me pongo en papel que tengo como 4 o 5 campañas activas al tiempo, tener tantos datos a veces hace que no se le pueda olvidar algo sobre un personaje, pero tener datos muy relevantes, y así son las notas que yo tomo muchas veces, me sirven porque digo, ok, este personaje tiene esto, resulta que él tiene un conflicto moral porque se llevaron al guerrero al infierno, entonces tienen que rescatarlo, o él tiene un conflicto moral porque su esposa y sus hijos van a estar en un sitio donde hay demasiado caos, o este tiene otro conflicto porque quiere conseguir poder y se va a meter dentro de la parte de los cazadores de magos, pero pues él nunca ha estado en esa situación y su mentor posiblemente lo vaya a mirar mal cuando descubra sus intenciones. Tener esos datos sí me sirven, ¿sí? Tener esos datos muy relevantes, importantes dentro de la historia, hace que uno como narrador los pueda tener en cuenta, pero también hace que el jugador lo pueda seguir, hace que el jugador pueda tener anotaciones de lo que va pasando y pueda entender que si en la sesión pasada yo estuve sobre esto, la siguiente sesión, cuando llegue a otra parte, puedo cambiar un poco lo que está pasando conmigo. Por eso es necesario que los narradores den tiempo al desarrollo del personaje. Eso lo vamos a hablar un poquito al final, pero cuando las sesiones no permiten que los jugadores roleen ciertos conflictos o ciertas situaciones, genera incluso un paso hacia atrás. A mí me ha pasado últimamente en un par de historias que llegué a jugar que realmente no pude expresar, no pude hacer mayor cosa. Entonces siento que me desconecto del personaje porque es como, ok, no recuerdo en qué venía, pero en esta sesión además mis decisiones fueron como casi como las de un personaje no jugador. Entonces, ¿cómo sigo yo en mi historia? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Cómo me frena un poco lo que vengo construyendo? Y me cuesta en la siguiente. Si bien, y eso es lo que yo exhorto siempre, no tiene que ser cada sesión con la escena de 50 minutos por personaje para que tengan el mejor desarrollo como tal, sí es importante darles luz y que puedan hablar, que puedan interactuar, que puedan hacer cosas.
De lo contrario, esta evolución de personaje va a ser un poquito truncada y va a ser difícil. Y ligado con el anterior, entonces viene esto que se llama la línea temporal. Y la línea temporal es básicamente nosotros como jugadores, y el narrador también lo puede tener, es trazar una pequeña línea con cada personaje, si quieren hacerlo como en esa parte literal de dibujarla, o si quieren hacerlo mentalmente. Y es la línea de mi personaje en qué momento decidió ser aventurero, en qué momento decidió ser investigador, en qué momento decidió hacer esto. ¿Cuál fue ese suceso que hizo que tomara esta motivación? En algunos casos, en algunas historias, a mí me ha gustado jugar ese llamado al heroísmo o ese llamado a la aventura dentro de la primera sesión. Están en su casa, uno es un campesino, y de repente se le aparece a tal persona y le dice, hey, necesito tu ayuda por esto y esto y esto, algo está pasando. Y de repente los empiezan a llamar, empiezan a decirles, ustedes son importantes por esto, y ver cómo rolean en esa primera parte, cómo se exponen a no hacer nada en sus vidas relevante respecto al universo, y cómo ahora tienen un llamado y cómo lo quieren tomar. En algunos casos lo puedo hacer, así que ese primer momento de la línea de tiempo va en la sesión uno. Pero en otros casos los personajes ya tienen una evolución, ya han venido desde antes. Entonces, línea del tiempo, cuando tuvo ese llamado, qué ha hecho en este tiempo hasta la primera sesión que vamos a jugar, y qué ha hecho es como cosas relevantes. Es un soldado, ha estado trabajando básicamente como escudero y hasta hace poco estuvo en su primera misión. No les fue muy bien, regresó herido, estuvo un tiempo descansando sus heridas, perdió su escudo y parte de la armadura, así que ahorita está trabajando para poderse comprar una nueva. Ah, qué lindo, o sea, ya me acabas de dar un conflicto, un dato relevante dentro de la historia, el detalle de tu tiempo, de quién es tu personaje, qué ha estado haciendo en estos días. Y así puedo comenzar la historia justamente cuando alguien te ofrece una nueva armadura, si le puedes ayudar a resolver un asunto que tiene que hacer y que nadie más se pueda enterar, porque la verdad tiene algo de conflicto con que la sociedad se entere que perdió tal cosa. Permite incluso como un pequeño enganche la historia del personaje con lo que el narrador quiere hacer para poderlos vincular dentro de la historia. Se vuelve más orgánico, se vuelve mucho más natural la historia y se vuelve conjunta. Siento que estás poniendo la atención a lo que yo construí como personaje, pero siento que para el narrador se vuelve relevante lo que yo soy. Entonces, esta línea temporal sirve, y sobre todo sirve para el desarrollo de la historia como jugadores. Anoten de vez en cuando hitos que sientan que modifican quiénes son. Sí, yo siempre pongo este ejemplo porque me pasó con un personaje, con un paladín hace unos años. Y fue de verdad como un pequeño despertar para mí como Camilo, pero lo quise interpretar dentro del jugador ya hace varios años. Dentro del personaje, perdón. Porque nosotros pues combatíamos con goblins, combatíamos con orcos, siempre era Dungeons and Dragons 3.5 y siempre teníamos estos conflictos. Pero un momento me quedé pensando y dije como, o sea, para este tipo no es fácil matar tanta gente. O sea, hemos tenido que tener muchos conflictos y entiendo la batalla épica contra un dragón, entiendo la batalla épica que tenemos contra una hidra, entiendo la batalla contra este supervillano, pero nos atacaron unos criminales y eran 10 y acabamos con todos, y nos atacaron los goblins y acabamos con todos, y nos atacaron tal y acabamos con todos. Yo no siento que para él sea muy fácil llevar esa carga, porque él no es un asesino, o sea, no es que, ah, sí, es que son malos. Tampoco él es un personaje que vea la vida como en blanco y negro, entonces si son malos hay que acabarlos y ya, solo los buenos merecen vivir. No tiene esa visión. De hecho, en varias ocasiones ha intentado redimir a los villanos, hablando con ellos, recibiendo golpes mientras intenta, incluso en ese último aliento, tratando de convencerlos de que se arrepientan o que digan que fue todo lo que hicieron para poder ayudar a la gente que fue víctima. Pero esa otra parte no la estaba llevando en cuenta. Entonces, esos datos relevantes, sí, ese momento tomé la línea, puse un punto en la línea de tiempo y dije, acá tengo un conflicto moral grandísimo. Yo no puedo seguir como atacando a cualquier tipo de criatura porque sí. De pronto una especie de criatura de aberración, de pronto una criatura extraplanar que no le comprende tanto su forma, que ve que tiene toda la maldad y que quiere destruir cosas, no va a chistar. Pero ¿qué pasa si son de estas otras clases, de estas otras razas que están sobreviviendo en un mundo complicado? ¿Qué pasa si son de estas que tienen una visión muy diferente a él y simplemente están como siendo antagonistas, pero no quiere decir que tenga que acabarlas y exterminarlas? Y ahí ese rol de paladín cambió completamente.
y empezó a tratar de entender, tratar de averiguar, tratar de saber qué está pasando con el mundo. Con esas criaturas empezó a tratar de incluso dar algunos donativos en algunos lugares porque se sentía en conflicto constante todas las vidas que había quitado, que ha pasado con ellas. Entonces, esto que digo de la línea del tiempo junto a los detalles relevantes va a permitir que nosotros también tengamos un foco y no se nos olvide qué está pasando con el personaje. Jugamos la décima sesión después de haber comenzado nivel 1, ya somos nivel 6, 7, por decir algo. Bueno, en esta línea de tiempo me han pasado tres cosas que me han cambiado un poco y voy a comparar un poco cómo he mejorado mi rol. Ok, ya creo que ahora tengo algo más de asertividad para poder tomar decisiones, o creo que me puedo simplemente enfocar en tomar decisiones y después asumir consecuencias, o realmente soy un ente del caos y voy a tratar de hacer estas cosas para que el grupo se sienta involucrado pero a la vez tengan que salvarme, o soy la persona que resuelve estos momentos difíciles en los que nos mete el otro personaje en caos y yo soy el que tiene que congraciarse con los demás y tratar de involucrarlos porque este siempre nos está llevando a la mala y siempre terminamos mal, entonces tengo que hacer que todos se sientan parte del grupo y voy viendo cómo se va transformando esa historia, ¿sí? Mi personaje que antes era muy tímido, de pronto ahora con el grupo no es tan tímido y puede hablar un poco más, puede tener una voz directa, asertiva, que no se va a demorar mucho en decir todo lo que piensa, sino que ya puede decirles por lo menos, hey, esto es lo que pasa, y uno como jugador va entendiendo y va escuchando a los demás cómo evolucionan, como, ok, qué buen cambio tuvo tu personaje, quiero tratar de asumirlo, y cuando uno lo hace de esta forma, créanme que sube el nivel de la mesa, porque la mesa también va a sentir esa necesidad de hacer un ajuste dentro de su rol, de sentir cómo yo estoy evolucionando, de sentir cómo yo estoy transformando mi manera de ver el mundo. Creo que no hay más comentarios por ahora. Voy por el quinto y penúltimo punto. Ya casi llegamos como al final de la charla de hoy, que espero que les sirva y les esté gustando. Vamos a hablar del trasfondo y los intereses, que va muy ligado al anterior. Como les digo, casi siempre hago estos puntos acumulativos. O sea, la idea es que los tengan muy en cuenta, no es que sean reglas, sino que son más bien guías que les pueden servir. En el caso del trasfondo de los intereses, es como jugador yo puedo tener 20 páginas de mi trasfondo, entenderlas, darle al narrador simplemente los puntos importantes y un par de líneas de resumen de la historia de mi personaje, pero yo sí tengo que tener en cuenta cuál es mi trasfondo porque a veces se vuelve relevante. En algunos casos yo le puedo decir al narrador, hey, vamos a ir a tal lugar, ¿te acuerdas que yo te conté que mi familia es de ese lugar? ¿Habría alguna posibilidad de que en ese sitio tal vez podamos encontrar hospedaje, de pronto incluso tener una parte donde me reencuentre con mi familia que no las veo hace años? Ese trasfondo tenerlo vigente para mí, sin que sea de nuevo, es que yo soy el hijo del rey, entonces tal cosa, porque de nuevo, si la historia no va para allá, simplemente vamos a entrar en ese territorio edgy y poco creíble que hace que las historias de verdad no conecten con los jugadores y con el grupo. A menos que el mismo narrador diga, sí, claro, mira, dentro de la historia tú eres una persona de este linaje, pero justamente pasó esto. Y se vuelve parte dentro de lo que se está contando. Pero ese trasfondo sirve muchísimo tenerlo en cuenta por lo que les digo. Va a permitir también un desarrollo de personaje. ¿Qué pasa si ahora yo vuelvo a mi tierra? Me ven, no sé, mis tíos que fueron los que me criaron. Me encuentro con ellos y ellos se sienten sorprendidos de lo que ha pasado y dicen, hey, sí, yo he escuchado de ti, he escuchado de tu grupo, sé que ustedes lucharon contra tal criatura, qué bueno que estén acá, pues fíjense que ahora que estás acá quería contarte y se vuelve una excusa para el narrador. Había una pequeña herencia que dejó tu padre que la verdad la descubrí hace poco y dejó una espada y dejó un cuadernillo de notas y hasta hace poco lo descubrimos por esto y esto. Y resulta que ahí se convierte incluso en un nuevo quest para los personajes, porque trajimos a colación algo de su pasado. Y resulta que esta parte de su pasado viene ligada a otra historia que el narrador quería contar y ahora se vuelve mucho más clara dentro de lo que nos estamos contando. Por ejemplo, me pasó jugando algo de vampiro y fue bonito. Creo que con el narrador nos funcionó. Jugando vampiro, pues mi personaje es irlandés, pero pues íbamos a jugar una campaña como tipo salvaje oeste de mago. Y hablando con el narrador, yo le dije, ¿sabes qué sería bien divertido? Que este mago que voy a rolear
también fuera pariente del vampiro, ¿sí? Porque el vampiro igual es súper neonato, entonces han pasado como 200 años, de pronto este tipo en esa época, pues, digamos que es el tatara abuelo de este otro. Y el narrador me acuerdo que le brillaron los ojos y dijo como, ok, me gusta la idea, y se volvió parte de esta construcción narrativa que él tiene. Entonces resulta que ahí unimos a mi personaje con una historia de hace 200 años, y en la mesa se jugó una escena de algo que estábamos desarrollando en Vampiro y tenía todo como el sentido de lo que estaba pasando. Y sin querer, como en esa construcción de trasfondo que estaba haciendo yo ahí, que era para un solo one shot, le estaba diciendo, quiero este personaje así, quiero que tenga estas capacidades, y pues de hecho me parecería muy divertido que fuera pariente de tal. Entonces, a veces arriesgarse, y por eso es tan importante tener una conversación abierta con los narradores, funciona para que nosotros podamos tener y saber qué va a pasar. Por ejemplo, en la de Dragonlance ya les pedí un par de cosas y han estado muy animados escribiéndome por aparte ciertas situaciones, incluyendo un personaje que tiene un deseo por cumplir, un hechizo de deseo que le regalaron. Y me dijo, quiero hacer esto por esto y esto, porque mi personaje tal cosa, teniendo en cuenta su trasfondo y hacia dónde va. Y me gustó mucho porque, de nuevo, me empieza a ajustar cosas dentro de la historia a partir de su propio trasfondo. Y eso sirve para que en serio tengamos una relevancia en el mundo que construimos en conjunto. Porque como siempre diré, los personajes son los que construyen, digamos, los que les dan todo el color a un mundo esquemático que el narrador está poniendo. Así que el uno sin el otro no van a poder vivir, así que es importante que se tengan en cuenta ambas partes. La parte de los intereses, y esto creo que es algo que va a servirnos muchísimo para que nuestro personaje de verdad quiera hacer cosas, quiera interesarse por el mundo, quiera entender este mundo, viene desde qué le gusta a ese personaje, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente puede pasar en la vida de este personaje que le haga sentirse parte de? ¿Qué es ese dato dentro del mundo que realmente es relevante para el personaje? Porque eso también va a servir dentro de la evolución. Por ejemplo, para algunos mundos más modernos, a mí me gusta ponerle la condición a algunos personajes de que tengan algún problema con el alcohol. Pero esto es más porque sé que es una situación donde se pierde el control. Es un agente externo que en algún punto va a hacer que pierdas el control. Y dentro de una historia esto sirve mucho, sobre todo como narrador, porque ya sabemos que este personaje cuando empieza a descender en esa pequeña colina de tomarse el primer trago hasta que quede muy mal, van a poder pasar cosas y además las decisiones van a volverse un poco más cambiantes. Pero en otros mundos me gusta más que los personajes tengan que ver con, no sé, algún gusto sobre la comida, algún gusto sobre el conocimiento, algún gusto sobre algo particular del lugar, y siempre van a preguntar en alguna parte de esto, porque me parece relevante que si a mí me gusta un tema, pueda averiguar sobre él. Esto de los intereses sirve para que el personaje también se sienta tridimensional, no se sienta simplemente como yo soy un guerrero que tiene una espada que ataca con +7 y hace un dado de 8 +4 de daño. Eso no dice nada, eso es un montón de datos y matemáticas escondidas. Pero ¿qué pasa si este guerrero realmente es, mira, este tipo gasta su paga en tres cosas? Uno, una parte la ahorra porque quiere comprarse una mejor armadura. Entonces tiene esta visión de tener una mejor armadura porque siente que pues va a tener más estatus. La otra parte siempre se la va a gastar en comida porque le gusta comer bien. O sea, no es que coma todo el tiempo, sino que por lo menos una vez a la semana va a cambiar las raciones que le dan en las barracas. Va a ir a comerse a un restaurante medio fino, a tomarse una copa de vino porque le gusta, ese pequeño gusto lo tiene ahí clarísimo. Y además va a ese restaurante donde hay alguien que le gusta y va simplemente a verla. Y esa es como su dinámica. Y la otra parte se la gasta en una donación que hace, no a ningún tipo de religión, sino que hay un hechicero medio caído en desgracia que es amigo de él, y él siempre va y le da alguna moneda para que el tipo pueda pues tener algo y poder como reconstruir lo que está haciendo. Entonces ya con estos intereses que estoy contando, que los puedo meter dentro de mi trasfondo, eh, le va dando una sensación, y no sé si les parece, que este guerrero ahora se siente un poco diferente. Ok, porque ya no es simplemente un tipo que quiere pelear y ya, sino el tipo tiene primero su corazón
en alguna persona que le gusta, pero además tiene este gustico de querer comer bien siempre, ya no simplemente las raciones. Entonces tiene esta pequeña motivación de tener algo más de dinero para poder sentirse mejor. Pero a la vez es una persona que no simplemente va a dar la limosna o ayudar en cualquier lado, sino que sintió y tiene una pequeña vinculación con una persona que él mismo trajo a la historia, que es un hechicero que no tiene magia en este momento, que ha caído en desgracia por algún motivo que no se ha construido en la historia, pero que tiene y recibe las pocas monedas que le puede dar cada semana para poder subsistir. Imagínense, ya en esto tenemos como cuatro semillas, cuatro enganches narrativos que para el narrador pueden ser maravillosos dentro de la historia cuando quiere usarlos, pero a mí como jugador me hacen sentir algo distinto. Entonces, dentro de la party, en algún momento podemos tener esos tiempos que son los tiempos de descanso. Y yo le digo al narrador, pues mira, ya que este fin de semana no vamos a hacer mayor cosa mientras nos llaman para la aventura a la que tenemos que ir, yo quiero pues, ya no voy a ir el domingo que siempre voy a comer allá, sino voy a ir el sábado a hacer lo mismo, la cena y poder hablar con esta chica. Y me gustaría tal vez, si en algún momento se da, hablar con ella y contarle que pues voy a partir a un viaje que no me va a ver en un largo tiempo, porque pues por fin me están llamando a lo que quería hacer. El llamado de la aventura y me van a pagar un poco más, así que cuando regrese le quiero contar todas mis historias. Ese pedacito te da un trasfondo completamente distinto de quién es ese personaje. Vas a sentir una evolución además. Puede ser muy chévere dentro de la historia. Llevan un mes por fuera y que este personaje diga, no, pues ya que estamos tan lejos, quiero buscar alguna manera de mandar un mensaje. Quisiera mandar un correo, si hay algunas de estas aves que llevan mensajes, o si hay algún mago que pueda hacer estos hechizos para poder enviar un mensaje a mi tierra. Porque pues yo le dije a esta chica que no me, pues que tal vez eran 3 semanas, pero llevamos más de un mes. Y solo por mantener esa relación, no quiere decir, ni siquiera somos nada, pero me parece importante que se mantenga esa línea, como esa motivación mía de tener que volver algún día a comer ese estofado de pato que preparan allá y charlar con ella. Entonces eso hace que el personaje también tenga como un fondo, se sienta alguien orgánico más allá de sí, tengo una armadura que me da tanto y quiero comprarme una que me da más tanto porque pues esta otra me pega muy fácil. No, quiero tener una armadura de mayor rango porque quiero demostrar que he ascendido como soldado, pero a la vez quiero demostrar a los demás que yo puedo ser un poco mejor en lo que estoy haciendo y puedo ser como este capitán de armas en algún momento, por ejemplo. Entonces funciona de esa manera. Nervo decía por ahí, maravilloso que uno de los PJ sean súper ambiciosos, puedes tentarlo fácilmente, te da mucho relevo. Exactamente, yo creo que la motivación como tal, el interés como tal que puedan tener sirve. Si el interés es dinero, es maravilloso. A mí me pasó ahorita con una historia en la de Planescape que tengo una Warlock, una bruja, que ella desde el comienzo me dijo, a mí me encanta el dinero, o sea, yo quiero tener dinero, o sea, su objetivo es tener mucho dinero. Esa es su motivación, es ambiciosa y tiene como esta característica de ser medio criminal, o sea, meterse en negocios que le puedan dar dinero también por distintas vías, pero a la vez incluso en algunos puntos si puede tomar algo, lo va a hacer. Y está en una sala con dos ángeles muy poderosos, un ángel de estos Planetars, creo que era, y la otra creo que era un Deva. Y pues tienen un montón de objetos alrededor y lo primero que se le ocurrió a ella fue voy a intentar robarme esto. Está bien, por su motivación y me dio pie para una escena súper tensionante para el grupo, para entender qué está pasando, cómo vamos a hacer esto, no, pero qué pasa contigo. Entonces se vuelve divertido en ese punto. No es que yo quiera que siempre le vaya mal ni nada, pero es la forma en que su propio roleo hizo que tenga una transformación, un conflicto. Incluso al final dijo, no, ahora creo que ella va a entender un poco más el mundo y va a tratar de buscar claramente formas de ganar dinero, pero sí va a tratar de entender el entorno porque pues hasta este punto hay una moneda la quiero tomar, hay un objeto lo quiero tomar, ahora no, ahora le toca retroceder un poquito y pensarlo mejor. Y me parece muy bien, porque además es una jugadora que es medio novata dentro de todo, aunque ya lleva varias sesiones con nosotros, o sea, tiene una evolución de personaje increíble, pero sirve mucho porque empieza a entender también el mundo en el que se desarrolla, empieza a entender también la forma en que puede tener a sus amigos de aliados, incluso para algo así de tonto como me va a llevar algo de una sala, cómo puede ser y cómo este personaje empieza a desarrollarse en su entorno. Así que los intereses llegan a ser también fundamentales para que un personaje de verdad tenga profundidad narrativa y se sienta ese cambio de uno a otro. Y entrando al sexto punto,
último de esta charla y al final un par de tips como para poder ayudar como narradores a los jugadores y como jugadores como solicitar a los narradores también ese tipo de momentos para poder tener evolución. No todo hay que escribirlo y decirlo, sino que también hay que actuarlo, porque recuerden que esta evolución dentro de los juegos de rol se da a partir del roleo. Puedes escribirle al narrador y decirle, mira, este tipo ahora ha contemplado que el mundo es demasiado hostil, así que lo que quiere intentar es ser un poco más egoísta, tratar de conseguirse todo el dinero posible, va a ser esto de los que va a lootear a todos los que acaben y tratar de llevarse la mejor parte siempre porque como que algo egoísta ha despertado en él. Y uno dice, bueno, perfecto, igual ahí vas a entrar en conflicto con el grupo, pero pues sirve dentro de una historia de rol. Pero resulta que estamos en el momento del rol y este tipo pues se le olvida la parte de cómo lo va a interpretar. Y entonces empieza a sacar las cosas, empieza a decir, no, mira, esto es para el guerrero, esto es para el bardo, esto es para esto es para la maga, esto es para tal la otra persona. Y se vuelve todo lo contrario, es el personaje más equitativo, más justo, y empieza a ayudarles a los demás en todo lo que está pasando. Y se vuelve una persona muy, muy, muy equilibrada y uno dice, pero entonces ¿para qué me escribes algo que no estás representando? Así que la idea es decir sin decir, es actuarlo, es interpretarlo. Y de pronto si uno siente que no ha quedado claro, ahí sí se le dice al narrador, mira, o al final de la sesión, o por aparte, o a todo el grupo se les dice al final. La idea es que ustedes, y espero que se haya entendido, y si no, pues acepto feedback. Ahora, pues, este Warlock lo que quiere es ser un poco más egoísta, un poco más introspectivo. Lo que les pasó la vez pasada hace que él desconfíe, confía solo en esta parte del grupo, pero aún así desconfía del mundo. Entonces, en cuanto pueda, va a tratar de sacar mejor provecho para él. Y pues es como pueden conflictuar con él, pero quiero que lo sepan. Eso sirve muchísimo porque cuando actúas, y de nuevo es rol, se va a sentir que sí hay una evolución de tu personaje. La evolución no se da porque esto no es solo esto no es como la narrativa escrita. La evolución se da cuando uno siente que hay una transformación. Hay series que a mí me gustan justamente por esta evolución de personaje, por detalles pequeños en su forma de actuar y creo que por eso yo me refiero mucho a la parte cinematográfica, series y películas. Si ustedes ven, no sé, un ejemplo, Breaking Bad, que es una serie que me parece maravillosa en cuanto a evolución de personajes, toman nomás a los dos protagonistas, a Walter White y cogen a Jesse Pinkman y miren los primeros dos capítulos y miren los dos últimos y vean esa evolución tan brutal. De hecho, si uno mira un capítulo de cada temporada, uno va a sentir una evolución increíble de cómo actúan. Al comienzo, quien era una persona medio pusilánime, que no le costaba decirle a los demás las cosas, que le costaba tener una opinión, que lo por debajeaban, lo pisoteaban, a un punto donde se vuelve el tipo que está insultando a los demás, que les dice yo soy el peligro, a este chico que no contempla nada de su mundo, no contempla nada de los demás, simplemente vende drogas y es pues alguien que está perdido en el mundo, hasta una persona que tiene que ser muy asertiva tratando de cuidar a los suyos y entender cómo cada decisión, como un dominó, va cayendo uno tras otro y va haciendo que tengan que correr. Si han visto Peaky Blinders, por ejemplo, es otra serie que me gusta mucho. Si ustedes ven cómo el protagonista va cambiando a partir de su intelecto, es una persona que es extremadamente como inquisidora en su mente, que tiene una planificación increíble y que es muy muy inteligente en lo que hace y cómo va evolucionando su relación de grupo con su familia. E incluso tiene unos manerismos que demuestran también cómo los años van pasando. A mí me encantó darme cuenta de ese detalle con el cigarrillo, que al comienzo lo fumaba de una manera, después ya lo fumaba de otra forma, incluyendo que tomaba un tiempo para podérselo fumar. Eso demuestra como una persona, y esto claramente hablamos porque se ve en cámara, cómo va cambiando. Ahora, ¿qué pasa si un personaje evoluciona de otra manera? ¿Qué pasa si mi personaje al comienzo tiene dificultades para hablar, para expresarse, como que da rodeos, pero en la sexta, séptima sesión todos sienten que cada vez que tienen que tomar decisiones para el plan puede hablar bien, ¿sí? Como, miren, yo creo que lo que podemos hacer es esto y esto. Y luego cuando le preguntan, oye, ¿cómo te sientes? No, no, pues lo que pasa es que... Y empieza a dar rodeos, empieza a hablar otra vez y uno dice, ok, por lo menos para las decisiones está tomando como mucho ímpetu. Y ya es alguien más aguerrido y ya es alguien que se aventura más. Yo estoy seguro que eso lo van a notar los demás
lo van a anotar los jugadores alrededor de la mesa y van a permitir que ese personaje también evolucione. Entonces, recuerden que finalizando todo esto, la evolución de personaje se va a dar si ustedes lo interpretan como jugadores. Si no lo interpretan, no va a pasar nada. Si no logran demostrarle al narrador y a los demás compañeros de la mesa que ustedes han evolucionado ese personaje, que han desarrollado ese personaje, no va a pasar nada. Y la cuestión del desarrollo de personajes es importante y relevante en campañas cortas y sobre todo en campañas largas. Para que no nos quedemos como en lo mismo de siempre, vuelvo y digo, para que nos sintamos en algún punto que puede pasar, y créame que es natural, pero digamos que lo ideal es que no suceda, que nos aburramos en la historia, que sintamos que la campaña se volvió plana. Porque no es responsabilidad del narrador todo el tiempo que nos entretengamos, porque es responsabilidad como jugadores que también la historia sea divertida, ¿sí? Es responsabilidad que nosotros interactuemos con el que menos interactúa dentro de la mesa, es responsabilidad nuestra que tomemos decisiones y sobre todo es responsabilidad nuestra que avancemos en la historia. El desarrollo de personaje se da también dentro de cómo yo empujo la historia, ¿sí? Si yo me quedo en lo mismo de siempre, entonces cada sesión voy a ir a comerme un helado, cada sesión voy a ir a comprarme una hamburguesa, cada sesión voy a ir a perder el tiempo, que quiero ir al parque a charlar y a pescar, que quiero ir a tomarme una cerveza, pues mi personaje de verdad se empieza a convertir en un personaje más de trasfondo, de estos que están atrasitos del telón, de estos extras que simplemente tienen que pasar y van a llenar un espacio en la taberna. Pero si mi personaje después de esto se da cuenta que el tiempo va corriendo y que pues hey, el mundo no se está deteniendo, el caos está agrupándose en tal lugar y tenemos sí o sí que tomar una decisión y este personaje empieza a tomar decisiones también diciéndole al grupo, oigan, muy chévere que estén descansando, me alegra, pero ¿qué vamos a hacer? Y si ustedes no quieren hacer nada, yo sí, porque es que a mí sí me preocupa el futuro del mundo, a mí sí me preocupa esto. Ese personaje tiene una evolución, y los demás posiblemente no quiere decir que tengan que seguir detrás de él, pero posiblemente van a empezar a interactuar más en esa evolución. Si nos queremos quedar en las escenas soft de, no sé, vamos al teatro, voy a ganar un poco de dinero atendiendo mesas, y de nuevo, no está mal si es la historia de tu partida, pero imagínense que yo dentro de esto les digo, estamos aquí a 18 de febrero, les digo que el 20 de junio se va a acabar el mundo y se nota una grieta en el espacio y parece que algo va a atravesar por esa grieta y va a llegar a acabar con todos y es posible que tengamos una solución, pero hay que moverse. Posiblemente los que están escuchando, los que van a ver esto, puedan algunos decir, ok, a mí me parecería interesante investigar, quiero mirar en internet, quiero hacer esto. Pero ¿qué pasa si otros dicen, no, pues saben que yo simplemente me voy a dedicar a jugar videojuegos, voy a aprovechar que todo se va a acabar y voy a dedicarme al hedonismo? Está bien, y ahí tenemos dos tipos de partidas. Una en la que yo necesito que los jugadores tomen control de lo que va a pasar y les empiezo a dar pistas y les empiezo a mostrar porque la historia va a que ellos puedan tener el apocalipsis. Y puede haber otro tipo de narradores que digan, vamos a jugar una historia en la que simplemente eh, van a jugar sus últimos días en el mundo y ustedes pues, esos son personas que simplemente se van a dedicar a disfrutar. Entonces, ¿cómo van a disfrutar? Y está bien si desde el comienzo lo interpretamos y les decimos qué es la historia que vamos a contar. Pero en el momento de desarrollar nuestros personajes, créanme que la evolución se va a notar mucho dentro del conflicto y dentro de los que no tienen conflicto. ¿Qué está pasando con esto? Y si volvemos una historia muy cómica, como esa película de James Franco y se me olvidó el nombre de este tipo, del fin del mundo, donde todo de verdad está en un caos, a interpretar una película, no sé, tipo, no sé, Constantine, en la que nosotros tenemos que ser el taxista para tratar de evitar que el hijo de Lucifer llegue al mundo. Y mi personalidad se va a morir, pero va a tener una evolución porque va a intentar hacer cosas. Entonces creo que la parte final para esto y los últimos consejos son, uno, como jugadores, arriesguense a darle amplificación a su personaje. Esto se llama desarrollo de personajes principalmente, porque nosotros tenemos, y como para que se imaginen un poco más, tenemos en la parte inicial una hoja de personaje cerrada, una hoja de personaje envuelta como si fuera una especie de capullo y sesión a sesión vamos haciendo que se abra y se abre y se abre y después como esa mariposa que sale o lo que sea, cómo va a interactuar con el mundo. Si nosotros nos mantenemos todo el tiempo encerrado, 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 vamos a sentir que la historia se vuelve plana, se vuelve lineal. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva algo diferente? Arriesgándonos y sobre todo interpretando. Interpreten las consecuencias de lo que pasa.
Una pifia se interpreta, un crítico se interpreta. Interpreten qué pasa a nivel moral y a nivel anímico con un personaje. ¿Qué pasa si una serie de 20, una serie de críticos, hace que mi personaje sienta que la suerte esté con él, así no sea así? ¿Qué pasa si empieza a creer y a entender el mundo a partir de, ok, esto está pasando, ¿cómo hago yo para andar en el mundo y empezar a creer que todo funciona de esta manera? Eh, el arriesgarse nos permite generar conflictos y el generar conflictos nos permite transformarnos. Y como narradores, la invitación también es a que puedan darles de vez en cuando en las sesiones espacios para que los personajes tomen decisiones y se sientan en esos conflictos. Que no siempre, y por eso en algún momento creo que hice una charla sobre los tipos de conflictos que hay, conflictos narrativos, no siempre tienen que ser un combate, pero denles espacio, más no quiere decir que todas las sesiones tengan que ser de desarrollo de personaje, porque cuando intentamos mucho de ciertas cosas, también volvemos plano a las historias. ¿Sí? Unas campañas donde haya tan excesivo desarrollo de personaje en un juego cuya agenda narrativa tiene una cuestión más de combate y de investigación, hace que también que los personajes se sientan planos. Porque es que ya el exagerar la evolución hace que, pues hasta dónde quieres llegar, qué tanto quieres que se evolucione el personaje. Y viene como el meme que dice que Dios le da las mejores batallas a sus mejores, le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y la imagen del personaje que dice, yo ya no quiero ser tu mejor guerrero, vuelve lo mismo. Les damos tanto que ya no se va a sentir que hay una evolución. Se siente simplemente que estamos torturando a un personaje. Se siente que estamos dándole una y otra y otra y otra razón dramática para que el personaje ya incluso se sienta como sofocado. Entonces, hay que darlo de ciertas maneras y hay que entender, como siempre digo, la agenda creativa del juego. En Blade Runner que estoy ahorita narrando, les digo, tengan en cuenta que es una investigación, es un juego que va a ser un poco más lento, es un juego que tiene un pacing completamente diferente a como yo narro un Calabozos y Dragones. Y vamos a centrarnos mucho en desarrollo de personajes, vamos a centrarnos en escenas un poco más emocionales, psicológicas. Vamos a centrarnos un poco más en su desarrollo con los demás, en cómo interpretan lo que pasa con el mundo, en cómo este mundo en caos y conflicto los va cambiando a ustedes y sobre todo en esta dicotomía entre lo que son criaturas replicantes y lo que son humanos. Cómo ustedes interactúan con esta situación en la que hay criaturas, por decirles así, como algunos les dicen, que son estos androides, cómo esto les están quitando de una u otra forma el trabajo a estas personas y cómo yo voy sintiendo ese mundo actuar. Entonces, recuerden mucho esa agenda y sobre todo tengan conversaciones con sus jugadores y con sus narradores. Permitan esos espacios, permitan que pueda pasar algo y que puedan sentirse que no los están empujando una historia. ¿Sí? El fin del mundo llega y ok, yo les puedo decir a los jugadores, ustedes son los héroes y pueden evitarlo. En Dragonlance, por ejemplo, pasa mucho, les digo, hay una guerra inminente, es posible que la reina de la oscuridad llegue, pero no quiere decir que ustedes tengan que ir a salvar o a evitar que esto pase. Sin embargo, la guerra los va a tocar. Y como ustedes interpretan esta guerra es decisión de ustedes. Y entonces empezaron a generar un montón de side quests que ellos son los que están llevando, pero yo en ningún momento les digo como, es que ustedes tienen que evitar. Si quieren hacerlo bien, si no bien, si en algunos momentos queremos ayudar en esta parte, en otros puntos deberíamos irnos a tal lugar, deberíamos alejarnos. Bueno, ayudemos a este personaje que posiblemente va a perder su alma. Y cambia. Y estoy jugando esa historia y estoy narrando una historia medio similar eh, a nivel presencial con una gente que me invitó para que jugáramos y estoy jugando esa historia como en el mundo paralelo, como unos 2 meses, 3 meses antes de la historia que estoy llevando los viernes. Y me encanta que, aunque las situaciones son distintas, pero el mundo, digamos, y los personajes no jugadores son iguales, la forma de evolucionar cada uno es completamente diferente. Y eso me gusta mucho, pero se dan esos espacios. Y ellos sí quieren de pronto ayudar en esta parte, pero estos otros no. Entonces, yo creo que sobre todo como narradores a lo que debemos exponernos es a adaptarnos a quienes son nuestros jugadores y ellos a la vez deben adaptarse al mundo que nosotros estamos proponiendo y ahí en conjuntos donde entramos como si fueran engranajes bien aceitados, bien acomodados que van andando en esa relojería que llamamos una historia de rol. Hasta ahí pues era lo último que quería decirles, espero que les haya gustado esta charla, de nuevo un agradecimiento a la gente que nos está escuchando en Discord, recuerden, somos Rol en Casa, una comunidad de países hispanohablantes alrededor de los juegos de rol, una de las más grandes y yo siento que una de las más bonitas, no porque sea la mía, sino por la gente que hay acá,
por la buena onda que le ponen, por los narradores tan increíbles que tenemos y los jugadores también tan increíbles, por la forma en que adoptamos a las personas nuevas y les enseñamos a jugar rol y que se sientan parte de la comunidad. Gracias a Kataka y a Primigenia Austral porque de verdad nos apoyan muchísimo. El último anuncio como siempre, recuerden que ya en menos de un mes estaré conociendo por fin el parte del cono sur de América. Iré a conocer Chile, Argentina y Uruguay. Ya estamos organizando algunos eventicos pequeñitos por allí con gente que ha sido muy buena onda, que quiere estar allá. Así que si ustedes son de alguno de estos países y quieren de pronto y tienen el tiempo para que nos veamos un rato, déjenme su mensaje en cualquiera de las redes. Esperaría poderles ver, sería muy chévere y trataré de tomar fotos. Veré si de alguna u otra manera se pueden hacer algunos streams por allá, así sea como por Instagram, para que nos podamos ver un rato y bueno, mostrarles y contarles la historia. Trataré de hacer algún diario o algo porque es la primera vez que hago un viaje tan largo solo y a conocer además porque no conozco ninguno de los países a los que voy, así que espero verles por allí y aún nos quedan un par de charlitas antes del viaje, así que por ahí nos estaremos viendo. Vendrá una charla con otros narradores de la casa para que les conozcan la cara y el tono de voz y ojalá quieran jugar con ellos también, porque eso sí, tenemos muy buenas personas narrando acá. Espero tengan un buen fin de semana, tengan buen rolcito. Gracias a Martínez que está en Twitch que nos acompañó un rato también. Gracias por allá a Nervo que te leía, a Quasar, a Chus, a Sagitar por la buena onda como siempre. Ya saben que esto lo van a encontrar pronto en YouTube. Si todavía no están allá, únanse. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. No recuerdo ahorita el tema, así que pronto les estaré comunicando de qué trata. Que tengan un lindo fin de semana, muchos éxitos en sus dados, varios críticos para los narradores, especialmente Santiago si está por ahí, para que no vaya a acabar con sus personajes del sábado. Y un abrazo, que estén muy bien.